Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 12, desde el 20 hasta el 26. Juan capítulo 12, desde el 20 hasta el 26. El título de la prédica es: Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Vamos a leer desde el 20. Juan capítulo 12, desde el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Como les decía ahorita, el título de la prédica de Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y les dije como en los mandamientos dice que honre a padre y madre. Sí, dentro de los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero es tan importante el servir a Jesucristo, que el Padre de Jesucristo, Cristo mismo promete que si usted me sirve, si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Entonces vamos a entender cómo es que me honrará. Primero que todo, el título de la prédica debería ser más bien: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ese debería ser el título. Pero es que la consecuencia de no amar su vida, sino aborrecer su vida en este mundo, no quiere decir que aborrecer la vida, sino en este mundo, la guarda para vida eterna. Y entonces eso es una forma de servicio a Jesucristo, porque si hacemos eso, de aborrecer nuestra vida en este mundo, para más bien entregar nuestra vida de gozo o de cumplir nuestra felicidad en este mundo, y más bien entregársela a Él para servicio a Él, entonces Él promete: donde yo estuviera, ustedes van a estar conmigo. Y el que me sirve, mi Padre le honrará. Entonces el título es muy grande, pero hay que entender por qué mi Padre lo honrará. Hemos hablado que Él dijo: Padre, glorifica tu nombre, ¿sí? Y que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Así que hemos estado como viendo cómo nosotros nos acercamos al Padre. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de fe y confianza en el servicio a Dios, y si tenemos fe y confianza en el servicio a Dios, debemos entender que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, con el cual nosotros podemos tener fe y confianza, Él enseñará, Él nos guiará. A Él dijo: les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces dijo: de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más. Estamos en ese tiempo, en esa hora, digámoslo así, en ese cronos de lo que le estaba pasando a Cristo en este momento, cuando iba a ser crucificado. Una vez Él resucitó a Lázaro, y luego esa fama, entre comillas, que Él tuvo de la resurrección de Lázaro, todo el mundo quería ver a Yeshua. ¿Qué es? ¿Cómo así que resucitó a uno que llevaba 4 días de muerto? Y ya olía. Entonces todo el mundo iba allá, y no solamente iba por causa de Él, sino por causa de ver al mismo Lázaro. Por eso también querían matarlo a Él. Entonces, cuando vinieron estos griegos que no tenían fe de la Biblia, sino que habían ido a la fiesta a adorar, es decir, reconociendo que hay Dios en Israel, porque ¿cómo es posible que alguien haya hecho esa señal? Fueron atraídos. Dijo que si yo muero, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, cuando lo buscan a Él, a Yeshua, ¿qué están buscando? ¿A quién están buscando? Están buscando a lo que Él emana,
acerca de su nombre, lo que dice su nombre, porque el nombre de él no se lo puso María ni se lo puso José, sino que ese es el nombre que heredó de Dios, que es el nombre de Dios por el cual él obra según ese nombre. Por eso lo vimos la semana pasada, donde dice: Padre, glorifica tu nombre. Y ya para poder esta prédica enseñar esto, primero hicimos la de la semana pasada, para que entendamos que cuando él dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, entonces lo que están buscando es lo que él hace a través de ese ministerio que Dios le dio para salvación, para salvar. ¿Cómo es que salvó de la muerte a uno que ya estaba muerto? Entonces sí estaba haciendo como que su nombre de salvación sí aplica a él. Entonces estaban buscando a Yeshua. Por eso nosotros, cuando estamos hablando de Jesús, extrañamente, y más en esta temporada, yo soy, perdónenme lo cansón, más bien es cansón. Cuando la gente habla de Jesús, inmediatamente en esta temporada piensas en el niño Dios. O cuando está en Semana Santa, piensa en Jesús muerto en la cruz. Porque el Jesús del que nosotros hemos aprendido es solamente religión o tradición que no nos estimula para ser afectados por el verdadero nombre con el que Él obró a nombre del Padre. Entonces, cuando Él dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque Él heredó del Padre ese nombre. ¿Sí? Dice, lo vimos la semana pasada, que heredó más excelente nombre que los ángeles. Pero hoy, para comprender esta enseñanza, esta predicación, esta palabra, tenemos que entender que Dios es Dios de juicios. Él es de juicios, pero juicios justos. Y para que haya un juicio justo, Él deja una puerta abierta que planeó desde antes de la fundación del mundo, y es salvar a los que creyeran en el que iba a enviar como amo y Señor del cielo y de la tierra, su propio Hijo. ¿Sí? Es decir, nos tenemos que remontar al plan de la voluntad de Dios, que fue antes de crear los cielos y la tierra, que Dios planeó, predestinó, pensó antes. Es que mire, cuando uno va a construir una casa, uno piensa. Y ve uno el terreno y dice: bueno, aquí yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y llamo, bueno, y los que vengan aquí a trabajar, les voy a dar jugo de mango y limonada, y les voy a dar chorizos, y les voy a dar, sí, predestinó que tengan un beneficio por estar sirviendo. Y ellos van a conocer que yo soy buen patrón. Entonces el nombre sería el buen patrón, ¿sí? Y si creen que yo soy el buen patrón, al terminar la hora voy a hacer mucho mejor, les voy a dar algo, ¿sí? Pero tienen que comprender que mi hijo va a representarme y va a tener el nombre que ustedes van a reconocer en él, buen patrón. ¿Están entendiendo? Uno que se llama buen patrón va a enviar algún día a su hijo, que va a ir en el nombre del buen patrón, siendo el dueño, pero antes envió ángeles, envía servidores para que vayan y consigan los obreros. Los ángeles fueron y abrieron y buscaron los obreros, y a esos obreros les dio la ley, y así para que cuando llegara el buen patrón, que venía en el nombre del Padre, que es el buen patrón, lo reconocieran a él. Él hizo varias analogías con las parábolas, cuando dijo que un hombre cavó un lagar y entonces lo cubrió de vallado, ¿sí? lo guardó y se le dio a unos administradores para que trabajaran, para que a su tiempo le dieran los frutos. Sí, estoy hablando lo mismo. Y entonces cuando mandaba a unos siervos, los afrentaron y los apedrearon. No, este no. Y entonces le volvieron y llegaron: mire que no están dando los frutos. Volvió a mandar otra comisión de más gente. Y lo mismo, los golpearon, los azotaron y otros los mataron. Entonces dijo: van a tener temor de mí, voy a mandar a mi hijo. Y resulta que dijeron: ay, este es el hijo del heredero, matémoslo y nos apoderemos de eso. ¿Qué va a hacer con ellos?, le preguntó a los escribas. No, pues los va a poner esto y lo otro, y le va a entregar esto a otras personas. Entonces luego dijo: no se han dado cuenta que la piedra que edificaron, que la piedra con la que edificaron los edificadores, ellos no la quisieron, pero vino a ser cabeza de ángulo, la que no quisieron. Todo esto es para que nosotros comprendamos, o lo que estoy diciendo es para que comprendamos el nombre. El nombre es muy importante
Pero el nombre está hablando que antes que haya juicio, Dios va a enviar también en su misericordia uno que se va a llamar salvación, que les va a dar luz y les va a dar vida y los va a sanar. ¿Sí? Antes del juicio, antes que haya un juicio, porque como Dios es Dios de juicios, Él también es Yeshua, es decir, Dios Padre es salvación, Él es luz y Él es vida. Entonces envía a su Hijo como salvación, como luz y como vida. ¿Sí? Pero ¿acaso yo preguntaría, así que pensando así, no estaríamos diciendo que todo fue creado por medio de Él, pero para nosotros? ¿Cierto? Porque si está pensando desde antes en nosotros, pero yo lo que creo es que Dios no está pensando en nosotros, sino que predestinó a los que llegáramos a creer en lo que será el Hijo para Él, los predestinó para que den ese nombre. Bien, aquí comienza la prédica. Cuando en Hebreos, nosotros estamos leyendo, les dije que lean bastante Hebreos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bien. Entonces, remontémonos a la voluntad de Dios de antes que existiéramos nosotros. Antes de planear la salvación nuestra, está planeando que Él va a heredar todo, que Él es el heredero de todo. Pero para heredarlo, el Hijo escoge el camino de hacerse humilde y obedecer al Padre en todo lo que el Padre le diga. Para que no, digamos, no es que no piense, sino para glorificar al Padre, para que el Padre sienta gozo de haber dado como herencia lo más grande que Él tiene, su propio nombre. Entonces el Hijo se hace humilde para obedecer en todo, obedecerlo en todo. Pero Dios, sabiendo que Él siendo Dios, para entrar en el cielo, tiene que despojarse de esa gloria de ser el ser igual a Dios, para venir a ser siervo de Dios. Y para ser siervo, entonces creó este universo donde puede despojarse de su gloria y entrar e introducirlo en este mundo para que sea el primogénito. Escuche bien, el primogénito de Él, o sea, el primero hijo de todos, y que Él sea el resplandor de su gloria en este mundo creado como universo donde pasan los tiempos, para que Él no quiera este mundo eternamente y para siempre. No piense que este es el reino que recibió, sino que ese es un lugar de paso. Es un lugar de paso donde usted entra, donde Él va a entrar y se despoja de su gloria y participa de la muerte, porque cuando creó este mundo, lo creó diseñado por Él y para Él. Escuche bien, si este mundo fue diseñado por Él y para Él, ¿sí?, y el universo fue creado para Él, quiere decir que la muerte era necesaria para Él. Entra en un lugar donde exista la muerte, donde crea un ente que lo ayude a hacer la transición de este mundo al mundo por venir, al mundo venidero. Entonces, para heredarlo, para entrar en ese sitio, pues tiene que salir del seno del Padre, entrar por la puerta, digámoslo así, por la puerta de entrada, que es el vientre de un hombre, de una mujer, perdón, el vientre de una mujer, nacer en este mundo, y luego que sea Dios mismo quien le dé vida y lo salve. ¿Me están llevando? Miren, pónganme cuidado. La salvación no fue diseñada para nosotros, entre comillas, sino que fue otorgada a nosotros como recompensa para poder servir al que había tomado la decisión de despojarse de esa gloria y, haciéndose hombre, entrar en este mundo, servir al Padre en este mundo y seguir su camino, a tomar su reino. De eso hay mucha parábola en la Biblia. Entonces, cuando el Hijo de Dios
crea este universo, por Él fue creado este universo, Él sabe que es el universo creado donde es un sitio temporal, aunque es temporal para todos los que vivimos de la carne, termina siendo una especie de cárcel o bóveda donde pasa el tiempo y donde van a quedar encerrados los que no siguen este camino. Por eso es Dios de juicios. Y le dijo al hombre: mire, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso quedó en nuestro ADN. Yo les he hablado en nombre del Antiguo Testamento, que es Yud Hei Vav Hei. Es el sonido de la respiración, anuncia el Creador. Alguien nos creó a nosotros, sí. ¿Y cómo se llama? Respire, que ahí sale el nombre del Creador. Porque todo lo que respira, Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a los que entramos en este mundo. Pero Dios, entendiendo que el hombre, estando en este mundo, podría terminar amando este mundo y no amando el mundo por venir, entonces también, para que haya voluntad del hombre, si quiere o no lo quiere, también permitió que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que había estado en ese cielo y que pecó contra Dios, por eso se llama Satanás, fue encerrado en este lugar. Y sabe Dios que Él mismo va a cumplir una misión como ángel caído de separarnos de Dios si nuestra voluntad así lo decide. ¿Sí? Un ángel que había estado allá, un ángel que recibió el juicio de Dios, que va a recibir juicio de Dios. Y eso es lo que habla, que el Espíritu Santo va a enseñar de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto veo al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces estoy hablando de lo mismo, solamente que estoy haciendo un detallito para que entienda que esto es un estilo de vida y no tres cosas diferentes. De vuelta, todo fue creado pensando en el Hijo. La muerte fue creada pensando en el Hijo. ¿Me llevan? Este mundo de los tiempos fue creado pensando en el Hijo. ¿Sí? La resurrección fue planeada pensando en el Hijo. La ley fue pensada pensando en el Hijo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, al entrar en este mundo y saber que iba a enfrentar a un ángel caído, Dios también otorgó a Él el nombre que sobre todo nombre, que es para quien fue diseñada la salvación. ¿Me están llevando? ¿La salvación era para nosotros? No, la salvación era para el Hijo. Sino que dijo: bueno, los que crean en ti, pues también que se peguen y hereden esa salvación. ¿Sí? Pero ya al introducir al Hijo en este mundo, ya Dios mismo sabe que Él tiene que saborear la muerte. Lo que pasa es que como Él no puede morir porque sí, entonces Él sabía de antemano, desde mucho tiempo atrás, que estando acá la debilidad iba a ser de los que fuimos creados para que llegáramos a ser hechos imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad, y es que nosotros no hemos visto el cielo. ¿Sí? Entonces, como fuimos creados en este mundo, pues era más fácil engañar al que nunca ha visto el cielo, al que no había conocido pecado, digámoslo así. Cuando Dios le dijo al hombre con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, entonces Él sabe que Él sabe por dentro: estos no saben qué es el cielo, estos no saben quién es Dios. Pero el plan es que ellos no crean ni confíen en Él, no tengan confianza. Más bien, como Él ya está encerrado en este mundo, Él va a ayudar, entre comillas, a que si estos mueren, Él va a ayudar a que si los convenzo, se cumplan ellos también el plan de Dios de salvación para ellos. Pero tienen que usar la voluntad. Tienen que decidir si creen o no creen. Entonces Dios se ayuda del mal que está ya encerrado en este mundo, que es el ángel caído, para convencer a unos que decidan ustedes si quieren vivir o no quieren vivir. Entonces coman o no coman, obedezcan o no desobedezcan. Ustedes, yo les dije que van a ser imagen y semejanza mía. Si desobedecen, van a morir o se van a estar apartados de mí. Pero si obedecen, van a permanecer vivos. Así que ese libre albedrío lo usó
un ángel caído para convencerlos que esto era todo y que no había nada, no tenía nada que perder, que antes iban a tener sabiduría, iban a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces fuimos engañados nosotros y quedamos como solamente viendo y conociendo el lugar donde habitamos. Pero Dios de antemano sabía que iba a pasar eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en Pedro, primera de Pedro, Dios había predestinado esto. Pero separen Pedro, un momentico, separen a Pedro. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Esto es para enseñarles también a los que ya conocen, pero enseñarles una ruta para predicación. Capítulo 2. Está perdido. Aquí está Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6. Mire, por eso digo que es que esto, sí, yo les agradezco a los que nos han acompañado con las reflexiones, en las prédicas, para que estén como al día en cuanto al conocimiento y la sabiduría de este plan de la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y yo por eso siempre las prédicas casi que comienzan desde Adán, siempre. Entonces dice, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este es un plan de Dios desde antes. Cuando nosotros entramos a la iglesia y pensamos que Dios gira en torno nuestro y que Dios pecó, que el hombre pecó y por eso Dios envió al Hijo al mundo para salvar al mundo, estamos pensando que todo está en torno al hombre, ¿sí? Pero cuando entendemos que Dios todo lo planeó fue por Él y para Él, nosotros pasamos a ocupar un lugar como, entre comillas, como segundo plano, con beneficios que si creemos nos permite heredar su nombre, que es heredar la salvación, o es decir, todo lo que hizo por su Hijo lo va a hacer con nosotros. Los que crean en Él, yo voy a hacer, pero todo fue creado por Él y para Él. De vuelta, el cielo, la tierra, el universo, los tiempos, los ángeles, nosotros, la ley, el huerto de Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? La salvación, de salvarlo quiere decir sacarlo a través de un juicio, ¿sí? En el cual Dios es el que salva, ¿sí? Dios es Dios de juicios, pero puede salvar cuando hace justicia, ¿o no? Cuando hace justicia y una persona está condenada, pero acepta el plan del juez y dice, me someto, entonces tiene beneficio. Me llevan. Así que, entonces estamos hablando, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Porque si hubieran sabido, no lo hubieran crucificado, entendiendo quién es Él. ¿Cómo iban a crucificar al Señor de la gloria? Mira, cuando fue Cristo a ser crucificado, entendiendo que la salvación es para Él, que Él se llama Yeshua, pero le puso el nombre de Yeshua, pero sabe que ese no es su nombre, sino que es el nombre del Padre. Entonces, ¿de quién depende el Hijo? Del nombre del Padre que le dio al Hijo, porque dice, mi Padre se llama Yeshua, salvación, luz y vida. Entonces, el Hijo está completamente de corazón a corazón con el Padre, entendiendo que si alguien lo salva es el Padre, no Pilatos, ¿cierto? Pero imagínate que cuando pasó todo lo que pasó, y entonces tomaron a Jesucristo y lo tomaron preso, Pedro sacó el arma. Vamos a ver, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. A ver. Vamos a leer el versículo 52. Desde el 51. Pero uno de los que estaban con Yeshua extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Y entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. Mire la pregunta que le hace. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que se haga? ¿Usted sabe que son 12 legiones de ángeles? No está diciendo que le manda 12, sino que le enviaría más de 12. Una legión son entre 5,000 y 6,000. Ahora Pedro va a tratar de defender a Jesucristo con una espada. No, tío, no te preocupes. Yo podría orar a mi Padre. Y estoy seguro que Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles. Usted se imagina los ángeles de Dios que tienen todo el poder y la autoridad. Que en batallas hubo un ángel que durante toda una noche mató no sé cuántos de miles. Ahora diga usted, imagínese, digamos que no fueran 12 legiones, sino más de 12, digamos el doble, serán 144,000 ángeles. ¿Sería que no defenderían a su Señor cuando le iban a tomar para matarlo? Injustamente. Y los ángeles sabían que esa muerte de su Señor era injusta. Y estaban a la espera que Cristo pidiera socorro al Padre. Y les tocó resignarse a no hacer nada por el Señor. Solamente un ángel del cielo fue y lo fortaleció. Y entonces fue cuando le oró: Padre, si no es posible, sino de esta manera, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Pero él sabía que iba a enfrentar una muerte injusta, planeada desde antes de la fundación del mundo, pero que ellos no sabían. Y si hubieran sabido, nunca lo hubieran crucificado al Señor de la gloria. Los mismos ángeles que estaban pendientes, que le estaban sirviendo a él, imagínense todo ese momento tan impresionante de los ángeles mirando, y todo el pueblo mirando, y el Padre mirando, y nosotros hoy en día puestos los ojos en ese momento tan importante, cuando dice: mire, es que si no se hace así, entonces ¿cómo se cumplirán las escrituras? Porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero ahora ha hablado por medio mío, y Él quiere que los hombres se arrepientan y reciban la salvación. Pero si ustedes no me siguen, si ustedes aman su vida en este mundo, lo van a perder. Pero si ustedes aborrecen su vida en este mundo, para vida eterna la van a guardar. Y estoy seguro que si alguno de ustedes me sigue, ustedes van a estar donde yo voy a estar. Por eso Él dice que yo soy el camino. Porque Él cumplía plenamente que lo que Él está haciendo es lo que dice Primera de Pedro. Ahora sí, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 17. Desde el 16, lo que la hermana decía, que seamos santos porque vuestro Padre es santo, ¿cierto? En la oración de representación. Pero dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque peregrino quiere decir el que no tiene casa en ese lugar, sino que está de paso. Pedro entiende que nosotros somos peregrinos, que no tenemos un lugar en este mundo, sino que entrando en este mundo, entrando en esa salvación, no descuidemos la salvación tan grande que nos ha sido dada. No terminemos amando nuevamente este mundo. No hagamos lo del perro que vuelve al vómito, lo de la puerca, del cerdo que vuelve a revolcarse nuevamente en el cieno. Si invocáis por Padre, versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 1, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que no tenían sabiduría, que no conocían, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor.
por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean. ¿Vea cómo cambia todo cuando no es por nosotros, sino que lo hizo porque nosotros vimos lo que Él operó en su propio Hijo? La sangre de Jesucristo es para nosotros, pero nosotros, si nos conducimos con temor, para no descuidar ese nombre que es sobre todo nombre, santificar más bien ese nombre del Padre que es salvación, como lo hizo el Hijo en su momento, no mediante el cual creísteis en Dios. Es que nosotros estamos creyendo en Dios por lo que hizo en el Hijo, quien le resucitó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, nosotros, la gente piensa que Jesucristo vino a salvarnos. Y sí, pero ¿vino exclusivamente a salvarnos? No, Él vino a tomar su reino. Y dijo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí? Pero, yo, como decía, yo no soy de este mundo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Pero, si ustedes creen la salvación de Dios que va a ser en mí, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dice que nosotros estamos creyendo es en Dios, quien le resucitó de los muertos, para que nuestra fe y confianza sean en Dios. Y Jesucristo subió a la diestra de la majestad en las alturas para ayudarnos en nuestra debilidad, porque sabe que nosotros también podemos ser tentados en este mundo para amar este mundo. Entonces él está diciendo claramente que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros cuando sembramos aquí, yo le digo a Juanita, ¿cómo es posible que aquí nace el tomate como si no tiene una mata de tomate que no la ha sembrado? Nacen, que nacen, son muy ricas. Pero uno siembra una semilla y nace. Y es tan bonito uno ver el proceso, que cuando comienza a ser espiga y luego nace y sale y da el fruto. Pues cómo será también cuando nuestra vida de fe, lo que Dios sembró en este mundo, dejando su sangre, dejando su nombre, y nosotros lo aceptemos y seamos, escúcheme muy bien, seamos plantados en la semejanza de su muerte, para que también así lo seamos en la de su resurrección. Cuando usted acepta el mensaje de Dios, que dice, bueno, todo fue creado por medio de Él y para Él, si ustedes no quieren creer, pues bueno, si piensa salvar su vida, la va a perder. Pero si usted la aborrece y la pierde en este mundo, para vida eterna la puede guardar. Es más, si usted sigue a Jesucristo, si usted sigue a mi Hijo, usted va a estar donde Él está. Es más, y si le sirve, lo voy a honrar. ¿Cómo lo va a honrar? Va a honrar su fe que usted tiene. ¿Qué fue lo que hizo Dios el Padre con Jesucristo? Honró al Hijo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y todo el mundo confiese que Yeshua, Hamashiach, es el Señor. Y toda lengua confiese que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que no hay otro nombre en el cual nosotros podamos encontrar salvación. Entonces ya comprenderá usted mucho mejor Hebreos capítulo 1, que yo les dije, lean bien. Y yo entre más leo Hebreos, no he podido salir de capítulo 1 y 2. A veces llego hasta el 5 y vuelvo otra vez. Tengo que hablar de más, tengo que hablar de muchas cosas más que he encontrado, del reposo, en fin. Dice que he hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice, el cual siendo el resplandor, el versículo 3, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Es decir, que Él sostiene por lo que Él dijo, con su poder, que es la palabra. Su palabra es tan poderosa que se sostiene en la salvación para nosotros. Todo lo que está creado, ¿por qué tiene vida? Porque lo sostiene la palabra de Dios. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está esperando que los hombres se arrepientan y que creamos en Él. Pero nos dio a nosotros algo que no comprendemos y que no entendemos. Y es que la salvación que era para el Hijo, versículo 14,
hablando de los ángeles. ¿Se acuerda que usted no cree que yo podría pedir más de dos docenas de ángeles? 2 legiones. Dice de esos ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Porque a quien iba a salvar era a él. Quien se va a salvar, porque como Dios es Dios de juicio, al resucitarlo de los muertos, Dios hizo juicio. Dijo, no señor, Él es justo. Ustedes dicen que Él es pecador, yo digo que Él es justo. Y lo sacó de la muerte. Lo levantó dentro de los muertos. Es decir, que Dios es Dios de justicia y Dios de juicio, y en el primero, por quien fue planeado todo, fue por el Hijo. Dijo, el Padre sabía que iba a llegar a la culebrera. Él sabía que iba a llegar a donde estaba el príncipe de este mundo. Él sabía que tenía que enfrentar a un ángel que era muy poderoso para engañar, para seducir y para que amara a este mundo. ¿No ve cómo lo sedujo? Yo te voy a dar todos los reinos, que convierta estas piedras en pan, tratando de alguna manera de hacerlo. O sea, es que Cristo fue tentado mucho. Tengo que hablar de las tentaciones de Jesucristo. Uno piensa que las tentaciones fueron solamente las que hizo el diablo. Los hombres también lo tentaban. ¿No te acuerdas que le preguntaba? Y eso le decían para tentarlo. Y es que para tentarlo le decían esto. Y para probarlo le decían esto. Mira que traímos a esta mujer en el acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Pero eso lo decían ella para probarlo, es decir, para tentarlo. Porque recibe a veces tentación de parte de nosotros mismos. Cuando la gente dice, bueno, si yo creo, pero esto, bueno, yo creo. Y resulta que todo el tiempo, todo lo que le pasó a él, sus tentaciones, nos puede ocurrir a nosotros. Así que, cuando nosotros vemos en el capítulo 2, en el capítulo 1, dice que los ángeles son enviados. Son espíritus que ministran y son enviados de Dios, del Señor Jesucristo, que no pidió para salvarse, sino para los que heredamos su nombre. Diga, heredamos su nombre. Yo heredo su nombre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahora, cuando usted hereda la salvación, está heredando el nombre. Entonces, si el Padre se llama Yeshua, el Hijo se llama Yeshua, ¿qué heredamos nosotros? La salvación del nombre, para que nosotros también administremos por medio del Espíritu Santo una salvación tan grande y no la descuidemos. Por eso dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra ha dicho por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuche lo que dice acá. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si usted termina amando este mundo, quiere decir que usted descuidó la salvación tan grande. Entonces, ¿cómo va a escapar del juicio? Es que cuando Dios, como Dios es Dios de juicios, entonces iba a juzgar ¿se acuerda que yo juzgaré a la nación que les iba a hacer tal cosa? Y juzgó a Egipto porque los estuvo esclavizados durante tanto tiempo. Pero los que quisieron volverse allá atrás y se volvieron rebeldes, murieron en el desierto, no alcanzaron a llegar de vuelta. Descuidaron, no escaparon del juicio de Dios y murieron en el desierto, no escaparon. Salvarse es escapar de este mundo y escapar del juicio. Cuando usted dice yo recibí salvación, es que Dios hizo juicio primero que todo con su Hijo, mostrando justicia al ver que Él era inocente y lo resucitó de los muertos. Nos permite participar de esa resurrección si sabemos que Dios es justo, pero también si creemos que esa sangre que Él estaba derramando, que era de un hombre justo, que fue derramada en un juicio injusto, nosotros nos solidarizamos en esa justicia de Dios que le hizo a su propio Hijo para salvarlo, y al creer en esa sangre dispuesta desde antes de la fundación del mundo, vamos hasta el agua y decimos, yo quiero morir con Él porque quiero estar donde Él está. Yo quiero comenzar esa vida nueva donde Cristo está. Y usted se bautiza, se mete en el agua sumergiendo, enterrando todo su pasado para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, en la cual no hay condenación, porque usted ya comienza a vivir es para su espíritu, aborreciendo su vida en este mundo, viviendo como peregrino y como servidor de Cristo. Por eso dijo, es que si usted me sirve, ¿a quién le está sirviendo? ¿Por qué? Porque usted está proclamando la salvación que Dios hizo primero que todo con su Hijo, haciéndole justicia, y también nos salvará a nosotros juntamente con Él. Sí. Parece
difícil y parece sencillo a la vez. Ah, esto ya lo sabía. Bueno, ¿qué está haciendo usted para santificar ese nombre? Porque dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Porque Cristo está diciendo, mire, si usted me sirve, usted va a estar donde yo voy a estar. Si usted me sirve, es porque usted sabe que usted es un peregrino en este mundo, que fue redimido, que lo saqué, que lo liberé y lo redimí con una sangre que estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? Allí nació una creencia de la predestinación. Cuando en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, que eso está mal entendido. Por eso esa sabiduría de Dios tenemos que entenderla para poder ayudar a los que no entienden. Romanos capítulo 8, donde dice que si vivan para el espíritu y no para la carne, ¿cierto? Entonces en el versículo 28 dice, y sabemos, hablando del servicio, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Manifestar su nombre a los hombres para que sean salvos. ¿Sí? Porque el propósito de Dios es salvación de los que crean en Él, que está planeado desde antes de la fundación del mundo. Digamos que estamos en los restos, ¿sí? Ya Él hizo lo más importante, fue salvar a su propio hijo. Creó todas las condiciones para que el hijo entrara. Pasó todo lo que pasó para llevar la sentencia del diablo y juzgarlo para que el diablo ya esté, el juicio ya está listo. Llevamos 2000 años de un periodo de gracia, esperando que los hombres conozcan esa sabiduría que estaba desde antes, planeada desde antes de la fundación del mundo, las cual Él predestinó, porque muchos son los llamados, pero escoge a pocos. ¿Y por qué escoge a pocos? Porque muchos llegan a las denominaciones con una intención completamente distinta, pensando que el eje del mundo soy yo y que yo le pido a Dios todo lo que yo quiera y Él me tiene que dar lo que yo quiera, porque Él es el Padre. Y solamente lo ven como Padre y no ven como santificar el nombre del Padre. Es que cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, lo está diciendo es para que nosotros entendamos qué es santificar el nombre del Padre. Mira que hay muchos hijos que más bien prefieren, es como llevarle el dolor del corazón a los padres, no les importa, se vuelven rebeldes. Por eso dice el mandamiento, es honrar al Padre y a la Madre, para que entendamos que honrar al Padre en este mundo es como santificar el nombre del Padre en el mundo venidero. Pero el Padre nos va a honrar a nosotros es cuando nosotros podamos permanecer como los que fuimos llamados para que llegáramos a ser hechos hijos suyos. ¿Cómo es que somos hijos suyos? Cuando nos adopta por medio de Jesucristo. Nosotros somos adoptados. ¿Cómo nos adoptó? Nos encontró muertos, perdidos. Y entonces murió en una cruz derramando su sangre, diciéndole, Padre, perdón, no saben lo que hacen. Si supieran, nunca me hubieran crucificado. Pero es que eso estaba escondido por ti, por tu sabiduría. Porque si no hubieras hecho esto con él, es que te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, de los inteligentes, y se la declaraste a los que tienen un niño, corazón como niño, puro, que se puede escribir como algo tan sencillo que es el amor. Que esto fue desde antes de la fundación del mundo. Y entonces tú predestinaste que los que creyéramos en esa sangre, que estaba dispuesta como un cordero sin manchas y contaminación, a estos los llamas para que escuchen. Y si escuchan y aceptan, entonces pasa esto, porque a los que antes, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que fue la promesa que Dios le hizo desde Génesis, diciendo que hagamos al hombre a la imagen y semejanza de mi Hijo, que es Dios. ¿Sí? Eso está en el ADN, en la respiración, está en nuestro espíritu. Esa promesa de Dios de llegar a ser hechos hijos, o sea, recibir salvación y llegar a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios por su palabra, por el mismo Hijo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la enferme imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es el mayor, Él es el primero
que murió así injustamente, es el primero que Dios salvó, es el primero en todo. Lo que pasa es que nosotros vamos colinchados en Él, como hermanito mayor. Él es como, dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que da su vida por los hermanos. Y dice, mire, ustedes van a ser hermanos míos, ustedes van a estar donde yo estoy, en la casa de mi Padre. Usted cuando en la casa habita, ¿no habitan entre los hermanos? Los hermanos. Hay muchos que no se entienden ni siquiera como hermanos. Inclusive, bueno, voy a ver si alcanzó, no, ahorita no. De pronto no alcanzó. ¿Cuánto tiempo llevamos? Dice, también dice, predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, porque Él es para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también honró, entre comillas, glorificó. ¿45? Ok. Entonces, predestinó, llamó. Oiga, yo dije hace tiempo tal cosa. Venga usted, es que yo planeé hacer una casa. ¿Quiere trabajar conmigo? Y lo llama. No, señor, no me gusta, y me da pereza. Yo sigo creyendo en lo que yo creo. A mí déjenme con mi Papá Noel. Ah, bueno, pues sígase con mi Papá Noel y listo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? No, yo estoy gozando de este mundo. Pero es que mire, para seguir a Cristo, usted tiene que aborrecer su vida en este mundo. Ay, no, a mí no me venga con ese cuento que tengo que morir. Ay, no. Sí, porque es para servirlo a Él. Es que aborrecerlo no es porque usted no ame este mundo, es porque usted fue llamado para tener servicio a Él, para servirle a Él, para que no se sirva. Usted tiene que morir a su yo, a su deseo, a lo que usted desea en este mundo, para poder hacer los deseos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, camina, hermano, vamos a enseñar de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Y vamos a enseñar a la gente que amar este mundo verdaderamente es volverse enemigo de Dios. ¿Sí? Pero si usted ama a Jesucristo por lo que Él hizo por usted, entonces, y lo quiere seguir, entonces comience enterrando su pasado en el agua y muera con Él, entiérrese con Él, para que cuando salga del agua comience a vivir una vida nueva en la cual no hay condenación, porque no va a haber juicio sobre usted, porque ya Dios le va a hacer justicia, porque usted cree en la justicia de Dios, que un justo pagó por usted que es un injusto, y usted está aceptando que el precio que se pagó estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo por una sangre preciosa, más preciosa que el oro y la plata que se evalúa en este mundo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, es decir, les dio su nombre, para que nosotros heredáramos ese nombre, y nosotros nos convertimos, entre comillas, en enviados, porque Cristo lo dijo, Juan capítulo 20, no lo estoy diciendo, eso no es primera de Danilo, es Juan, el apóstol que escribió, Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, un día como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿A usted no le parece que el gozo de Dios entra en su espíritu cuando usted sabe que Él resucitó? Que Dios le hizo justicia y que también le va a hacer justicia a usted. Eso es un gozo muy grande. Entonces Yeshua les dijo otra vez, pasa a vosotros. ¿Qué dijo? Ahí está diciendo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Herederos de la salvación. Diga, soy heredero de la salvación. O sea, heredamos su nombre, Yeshua, en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestro corazón. Lo que está en nuestro corazón puede salir por nuestra boca para que otros sean salvos. Porque heredamos la salvación, tenemos el gozo de la salvación. No vamos a juicio. ¿Usted qué quiere que pase con sus familiares, a las personas a las cuales usted dice que ama? Pues que no vayan a juicio, sino que hereden también la salvación, que también acepten que es pecado, que es justicia y que es juicio. Porque inclusive
En primera, creo que es primera de Pedro, no sé, como que tenía... Primera de Pedro 3, tenía una cita. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro. Es que todo comienza como una parábola. Yo les he dicho que nuestro matrimonio en este mundo es una parábola de la unión nuestra con Cristo. Estamos en las buenas y en las malas, ¿cierto? Entonces está diciendo, Primera de Pedro. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3. Hablando, mire, cuando dice que mi padre lo honrará, es la forma en como uno trata a la esposa también. O sea, Dios honrará a la esposa del hijo, ¿sí? O sea, porque la esposa del hijo, que es la iglesia, está inmaculada y es blanca, y entonces honra. Uy, sí, sigue así. O sea, la ama, la estima. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, sí. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe qué es lo que le pasa al primero a una persona cuando está casada, cuando está unida y no le da lugar a la mujer? Es como si Cristo no le diera el lugar a la mujer de ser una coheredera. Nosotros somos herederos de Dios porque somos hijos de Dios, pero somos coherederos con Cristo de la salvación. O sea, somos coherederos con Cristo si juntamente padecemos con Él. Creo que es Efesios, cuando dice, o es Romanos, creo que es donde dice que somos coherederos con Él. Romanos, estoy casi seguro que es Romanos, que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Cristo padecemos, ¿sí? Romanos 8. No, como era, no. Bueno, se los dejo para la reflexión. Porque dice que... Sí, exactamente. Desde el 16. No, desde el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, no estamos bajo la ley. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez para otra vez estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. O sea, la palabra de Dios que nos adopta, por el cual clamamos Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? ¿Herederos de qué? De Dios. De la salvación, de su nombre, de la resurrección. Heredamos la resurrección, heredamos la salvación, heredamos la vida, heredamos la justicia, heredamos todo lo del Hijo, todo lo que el Padre hizo, somos herederos. Pero dice también herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados o honrados. Digamos que el Padre va a honrar la fe nuestra resucitándonos a los muertos. Eso es lo que vamos a celebrar hoy en la Santa Cena, que nosotros somos coherederos de la gracia, que también Cristo dijo, como me envió el Padre, yo también os envío. Él me envió como Salvador, Él lo envió en mi nombre. Vayan en mi nombre y expulsen los demonios y sanen a los enfermos, y el que crea y sea bautizado entrará en esta salvación en el cual no va a haber juicio. Y yo voy a estar a la diestra del Padre intercediendo por ustedes para que la fe no falte. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a celebrar Santa Cena. Y vamos a celebrar Santa Cena haciendo memoria, que somos herederos de Dios, es decir, herederos de su nombre. Por eso decimos santificados a su nombre. Y somos coherederos con Cristo, somos coherederos de la salvación, ¿sí?
¿Qué entendemos así como nosotros fuimos coherederos con Cristo y Cristo nos toma como algo frágil? Cristo ve que la iglesia es frágil y necesita oración, acompañamiento, mediación entre Dios y los hombres, pidiendo perdón por nuestra debilidad. Por eso las oraciones de Cristo jamás tendrán estorbo, porque Él nos ama con un amor que es el amor del Padre, con el amor con que Él quiere salvarnos a nosotros. Solamente es que nos arrepintamos y que aceptemos ese plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y heredemos la salvación. Y con la salvación heredamos los ángeles que nos ayudan a tener fe y confianza en el servicio. Entonces, si estamos aquí sirviendo, es para que otros conozcan esta salvación tan grande, para que otros también santifiquen ese nombre. Y cuando celebramos Santa Cena, estamos haciendo memoria que el Verbo se hizo carne, que la palabra se cumplió como está escrita y se hizo carne, es decir, se materializó el plan de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. Que usted y yo fuimos llamados para que nos justificara y nos santificara y nos redimiera. Y que después de habernos enterrado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, comencemos una vida nueva en Cristo Jesús, para que también nosotros santifiquemos ese nombre, que es lo que hemos heredado. Fe y confianza en el servicio a Dios. Amén. Y luego la sangre, estamos tomando la copa, haciendo memoria, que esa sangre estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo y nos fue revelada ahora para nuestra redención. Tenemos fe que la sangre de Jesucristo fue derramada de un cordero sin mancha, o sea, sin pecado, sin contaminación, para redimirnos, para pagar por la culpa nuestra. Y entramos nosotros en una justificación ante Dios, que el inocente pagó por el culpable. Tome la copa. Cada los que ya tienen la Santa Cena lista, entonces toman el pan y recuerden que cuando nos bautizamos fue para entrar a formar parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo se llama Yeshua, entonces que entramos en esta salvación y permanecemos en esta gracia. Y cada uno de nosotros se convierte en un pedacito de pan que lleva al mundo a enseñar que el verbo que Dios cumplió, que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito y que nos dio a comer su palabra, que es el Espíritu que nos da vida, por el cual nosotros hoy estamos predicando y llevando la vida de fe. Cuando usted ve el pan, entonces usted dice: yo soy coheredero de la gracia, yo soy coheredero de la salvación. Yo tengo que santificar ese nombre, porque tengo que comprender que la sangre, a ver, sigan, que cuando tomo la copa estoy entendiendo lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención, para los que ya perdimos como todo afecto por este mundo y queremos estar donde Él está, y mientras vamos a estar donde Él está, le servimos, y el Padre siempre va a honrarnos santificando su nombre y acompañándonos con señales y con prodigios. Como lo hizo, lo volverá a hacer. Entonces comemos el pan, decimos: aceptamos el plan de salvación y aceptamos que esa sangre es el nuevo pacto en el cual no hay condenación, no hay juicio, porque un inocente pagó por nosotros los culpables. Soy libre. Digas, me sacó, me liberó, me redimió con su sangre y me tomó para sí. Amén. Tome la copa. Bien, vamos a orar dando gracias. Dios y Padre, te damos gracias por habernos permitido vivir en este tiempo, en este Kairos, y habernos dado también el tiempo para que nosotros alcanzáramos esta salvación tan grande. Te damos gracias porque alcanzamos salvación, porque alcanzamos a ver la gloria tuya en tu santo Hijo Yeshua, que así como lo salvaste de la muerte y lo resucitaste de entre los muertos y le hiciste justicia, también creemos que nos harás justicia a nosotros por haber aceptado el plan que estaba ya diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero que hoy, miles de años después, se nos ha revelado por el Espíritu Santo, para que entre nosotros haya paz y para que también podamos ser enviados por ti,
para llevar esta salvación tan grande. Ayúdanos, que nos acompañes también con los ángeles, que son servidores que han sido enviados a nosotros, que heredamos tu nombre y lo santificamos porque hemos heredado una salvación tan grande que mostraste en tu santo Hijo Yeshua. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos, sobre todos los que servimos, al nombre que sobre todo nombre, para que algún día también nuestro Dios y Padre nos diga que hemos hecho bien permaneciendo en la salvación y llevando la salvación a más personas, siendo luz en el mundo. Amén.